Para esta sesión me complace invitar a nuestros especialistas nacionales e internacionales, Sebastián Wegner, Jorge Villarreal y Gabriel Blanco, a que tomen sus lugares. Este panel hablará sobre la quinta edición del reporte Brown to Green, que permite evaluar comparativamente el progreso de los países del G20 para dar cumplimiento al Acuerdo de París. El reporte es elaborado por Climate Transparency Initiative en colaboración con un consorcio internacional de organizaciones de la sociedad civil, del cual forma parte la Iniciativa Climática de México. Muchas gracias. Te cedo la palabra, Sebastián, para moderar el panel. The aim of this session is to present and discuss the key results of the Brown to Green Report 2019, and with the special focus on Argentina and Mexico. So, and it's a great honor to have two colleagues with me here and distinguished experts with me on the panel. So first, Gabriel Blanco. Gabriel is professor at the Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires in Argentina. He is a renowned author and coordinator of the 5th and 6th evaluation report of the IPCC. He's also a teacher at other universities in Argentina and an advisor to national and international public organizations on energy and climate change issues. Gabriel is also the co-author of reports and publications on climate change, such as the Brown to Green Report and the Emissions Gap Report. Welcome, Gabriel. Jorge Villarreal is an analyst in climate change, energy and urban mobility policies. He's a political scientist and a founding member of ICM. Since 2011, seeks to generate the conditions for the country to meet its mitigation goals. He's a member of the Climate Finance Group for Latin America and the Caribbean, and Climate Transparency, as well as the Energy Transition Network in Mexico, and the Gender and Environment Network of Mexico. Lots of networks, Jorge. Welcome, Jorge. For the session, I proposed the following agenda. So we will have a general introduction to the results, and then like deep dives into the findings of Mexico and Argentina, and followed by a discussion on opportunities and challenges in both countries, and then we would allow also for questions and answers at the end. But maybe before we start, we can start can you switch to the second? So the report itself is developed by the whole partnership. You can see here the partners and the funders from all the different G20 countries. Next slide. So in general, the report is the main theme is ambition climate action through country comparisons. So it has 80 indicators on adaptation, mitigation, and finance. And all the actions tracked are benchmarked against 1.5 benchmarks. And most importantly, also for us, we have also the recent and latest trends until 2018 for most of the indicators across the countries, which is a not so easy task, as the gentleman can also reflect on. And a key thing we are doing with the report is also to reconcile international and national data. But before we go into the details, we'll have a video of Alvaro Maña, our co-chair, explaining in Spanish the key results of the report for this year. Transparencia Climática es una asociación global de 14 organizaciones de la mayoría de los países del G20. En su quinta edición, el informe Brown to Green llega en un momento político crucial para asumir políticas más ambiciosas. Les comparto los mensajes clave del informe. Las emisiones de CO2 relacionadas con energía del G20 aumentaron en el 2018 debido a la alta demanda energética de electricidad, calefacción y transporte. Esta mayor demanda es alimentada por la energía de combustibles fósiles, que aumentó un 2% en el 2018. Esto nos lleva a que el 82% de la mezcla energética del G20 todavía proviene de los combustibles fósiles. Los NDCs de los países del G20, así como sus políticas actuales en el sector de energía, transporte, construcción, industria y uso de la tierra,
son insuficientes para mantener el calentamiento global por debajo de 1.5 grados centígrados. Los países del G20 necesitan reducir sus emisiones actuales de gases de efecto invernadero en al menos un 45% para el año 2030 para estar en línea con los puntos de referencia globales establecidos por el informe del IPCC. Sabemos que los eventos climáticos extremos provocan alrededor de 16.000 muertes y pérdidas económicas de 142.000 millones de dólares en los países del G20 cada año. Limitar el aumento de temperatura global a 1,5 grados en lugar de 3 grados evitaría más del 70% de los impactos en sectores como la agricultura, el agua o la salud. Los países del G20 otorgaron aproximadamente 127.000 millones en subsidios al carbón, petróleo y gas en el 2017. En muchos países, la infraestructura y la producción de gas natural han aumentado. Alrededor del 70% de las emisiones de CO2 en los países del G20 aún no tienen precio o tienen un precio insuficiente, pero la mayoría de los países tienen o están considerando un esquema de fijación de precios al carbón. So I forgot to introduce Álvaro Umaña. The initiative has two co-chairs. One is Dr. Álvaro Umaña, is a former environment minister from Costa Rica, and the second one is Dr. Peter Eigen. He's the founder of Transparency International. Before I move then to Jorge and Gabriel, maybe two others like additional slides on the comparative analysis of the NDCs. That's the next one. So what we can see here is that under the current pledges, the current NDCs, G20 countries will emit twice that would be needed for the 1.5 targets. So what we can see here, 2016 and the the current pledges, what we will end up in 2030 would be far away from what is needed, which you can see here. And even for 2015, we were even far away. So a lot of raising ambition and raising climate action is needed. On a country-by-country level, and for those of you maybe in the last rows, you can find this graph on page 20 in the report. None of the G20 and none of the NDCs is actually 1.5 compatible. So I'm missing this T-shirt right now. You have it. And about half of the countries are on track to achieve or overachieve the NDCs, their NDC, which is not a good news either. So, to explain the graph, you can find here on the x-axis is the implementation of the NDC is off track or on track. So, if you are further here, then the implementation is far off track, and if the country is here, then the implementation leads currently to overachieve the NDC. And on the y-axis, you have the ambition, the fair share, 1.5 fair share ambition of the NDC. If it's further down, it's low, and the ambition is high if it's higher up. So for this box here, we have a couple of countries. The NDC implementation is not on track, so a lot of more action would actually be needed. And for this, the implementation is on track. But however, as we have seen, that is more a signal that the ambition of the NDCs, which could rather be enhanced. So no good news on either of the sides of the countries. So in general, if you click one, so for 2020, NDCs and their implementations need to further enhance. So results from Mexico. Jorge, what is the status in Mexico, and what are the recent developments and opportunities? Thank you very much, Sebastian, and you are very welcome, as well as Gabriel, to Mexico and to participate in this event. We are very pleased to have the support of our partners of FARN and also the support of the Climate Transparency Initiative. I will change into Spanish due to the majority of the public, so but we can keep this English Spanish thing to answer your question.
Thank you. Previo a contestar las preguntas de Sebastián Wegner, comentar de manera muy breve que la Iniciativa Climática de México, que es una organización no gubernamental, empezamos a colaborar con distintos actores desde el 2011, y nuestro compromiso está basado en impulsar el diseño y la implementación de políticas, programas y proyectos, acciones que atiendan la mitigación de gases y compuestos de efecto invernadero a nivel nacional y subnacional. ¿Cómo hacemos esto? Lo hacemos a través de 3 estrategias temáticas: política climática, energía, transporte, pero también a través de 4 diversas herramientas, a través de apoyos que nosotros canalizamos de cooperación internacional, de filantropía internacional a distintos proyectos de organizaciones no gubernamentales, a través de laboratorio de ideas que nos permite generar propuestas, análisis, datos al interior de la propia organización, a través de la convocatoria al diálogo, que es una herramienta para nosotros muy poderosa, y el reflejo mejor o el resultado mejor de esta herramienta es el tener, el estar todas y todos nosotros juntas el día de hoy discutiendo temas en común, y por supuesto alineación filantrópica, donde nos interesa canalizar, apoyar la canalización de recursos hacia México, centrados o enfocados en este meta de poder apoyar los esfuerzos del país para reducir emisiones de gases de efecto invernadero. Previo a entrar a los mensajes algunos mensajes claves que quisiera comunicar de los resultados del Brown to Green, es importante reflexionar cuál es el valor agregado de este reporte para la acción climática en México desde nuestra perspectiva. El primer valor agregado es que es un ejercicio que apunta a la comparabilidad de la acción climática con datos homologados. Es una suerte de un pequeño global stocktake. Quienes estén familiarizados con la discusión global de la implementación del Acuerdo de París sabrán que uno de los temas centrales, el artículo 13 del propio acuerdo, busca cómo generar este marco de transparencia, esta metodología, reportes, tabuladores, que en mitigación, adaptación y financiamiento puedan homologar las distintas metodologías que existen a nivel global, para poder reportar, para poder saber cuánto se atribuye a los diversos apoyos en alguna materia referente a la acción climática. Comparabilidad no está exenta de discusiones, y al interior de Climate Transparency nosotros tenemos distintas visiones entre los partners, pero es un reflejo de las discusiones que ocurren globalmente y de los problemas metodológicos que se enfrentan en distintas escalas a nivel global. Nosotros lo vivimos en Climate Transparency Initiative, y lo digo como un aspecto completamente positivo, cómo al interior de este tipo de mecanismos podemos trabajar, podemos generar algunos acuerdos, no necesariamente consensos, pero algunos acuerdos que nos permitan avanzar en este marco de transparencia y que nos permita entonces evaluar y saber en dónde estamos. Hemos hablado, por supuesto, de las metas del Acuerdo de París, del 1.5, del presupuesto de carbono. Es muy importante, pero si no tenemos un mecanismo de contabilidad de las emisiones, de la contabilidad del apoyo financiero, no vamos a saber exactamente en dónde estamos para poder identificar cuáles son los retos y las brechas. Entonces, este reporte es una suerte de a una escala distinta, pero sí de un global stocktake o de un ejercicio similar que sin duda genera un elemento o elementos que nos permiten construir la transparencia, el marco de transparencia. Y el segundo valor agregado es que es un reporte independiente, integral, en el sentido de que aborda mitigación, adaptación, respondiendo a la inquietud de Debbie. Este reporte tiene un fuerte componente en adaptación, no lo tenía en la primera edición, pero ha ido evolucionando para incorporar la adaptación como un eje central.
en su comunicación, en la parte de financiamiento, pero también la parte de la parte de transición energética justa, que es uno de los componentes que incluyen la dimensión social y la perspectiva de inclusión y participación de los distintos actores de cara a este proceso largo. Es un reporte con un alto nivel técnico, es exhaustivo en el sentido de que son 80 indicadores evaluados con datos homologados a nivel global, que es todo un reto, y con una participación nacional, y en cada uno o en la mayoría de los países en donde se elabora el reporte específico de país, hay una contraparte de país haciendo un monitoreo y una valoración de esto. Entonces, es un reporte independiente, y en México, de cara a la acción climática, los reportes independientes que nos permitan tener comparabilidad del ejercicio de decarbonización en México frente a las economías del G20 o frente a las economías emergentes, es de ayuda para poder tener perspectiva, y la perspectiva nos ayuda a problematizar, y problematizar nos lleva a instrumentos de política pública. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son algunos de los mensajes? Sí, la siguiente, por favor. Principales. Esto que es comentábamos hace rato con Gabriel, es una gráfica que es resultado de una discusión muy interesante al interior de la coalición de Climate Transparency, pero lo apuntaba nada más para poder señalar el mensaje de que la implementación y la ambición en México no es compatible con un escenario de 1.5. Digo, lo hemos escuchado en otros reportes, el Climate Action Tracker, también en el Emissions Gap Report, donde se establece la brecha de emisiones, y aquí también en este reporte nosotros encontramos que en este momento, aún cumpliendo en la totalidad nuestras contribuciones nacionalmente determinadas, estos esfuerzos se quedan cortos de cara a los retos para poder reducir la brecha de emisiones y poder estar en los escenarios trayectorias del 1.5. La siguiente, por favor. La trayectoria en ese sentido de emisiones de México no es compatible con el escenario de 1.5. Como comentábamos, en el 2016 las toneladas de emisiones de CO2 equivalentes en el país totalizaron 718 millones de toneladas y no son compatibles con lo requerido para poder estar en los niveles del cumplimiento del NDC en este momento. Es decir, hay un reto para poder cumplir nuestra propia contribución nacionalmente determinada, pero independientemente de si se cumple al 100% la brecha para poder cumplir o estar en los niveles necesarios en el rango del 1.5 en Fair Share es bastante amplio. Y eso nos obliga a repensar desde una lógica de implementación efectiva, que es necesaria, pero también desde una lógica de hacia dónde vamos a incrementar nuestra ambición. Estamos en un contexto relevante porque México estará presentando sus contribuciones nacionalmente determinadas el año que entra. De acuerdo a la Ley General de Cambio Climático, la tiene que hacer de forma progresiva, eso es importante, pero ¿qué es la progresión? ¿Qué es la ambición? Y este tipo de reportes, incluyendo el debate que vamos a tener más tarde sobre el presupuesto de carbono, nos dan justamente la guía de cuál es el punto de referencia de reducción de emisiones que México debe de tener, y eso debe de traducirse justamente en la ambición. Por favor. ¿Por qué nuestras trayectorias están en una línea insuficiente para el 1.5 o incluso para nuestra propia NDC? Porque nuestra economía y nuestra matriz energética sigue siendo basada principalmente en fuentes fósiles. La matriz, la oferta de energía primaria total de México está compuesta principalmente por fuentes fósiles, con muy poca participación de energías renovables, solamente del 4%. Perdón, no ven ustedes, pero México es esta línea.
y está entre los países en donde tienen una mucho mayor participación de fuentes fósiles en su oferta de energía, en su oferta total de energía primaria. Y esto porque no hemos sido capaces de desacoplar el crecimiento o la noción de crecimiento y desarrollo de país con el petróleo. Cada vez se hace mucho más necesario generar ese desacoplamiento, pero también no apostar necesariamente a un componente solamente o exclusivamente de eficiencia energética, que es muy relevante, pero lo que podemos ver en el reporte de G20 es que la intensidad de carbono en las matrices energéticas sí ha disminuido por los procesos de eficiencia, pero el consumo energético ha aumentado de forma relevante. En México el consumo, y eso ha incrementado por supuesto las emisiones en el sector energético, y por lo tanto las emisiones totales pues representa la mayor parte del PAI de emisiones en el país y el PAI de emisiones en el G20. Por lo tanto, en México tenemos esta matriz que es necesario cada vez decarbonizar con mayor profundidad. La siguiente, por favor. Esto es un detalle, digamos, de la lámina anterior, en donde podemos observar que el 89% de nuestra matriz energética, de nuestra oferta de energía primaria, está basada en principalmente fuentes fósiles, y observamos una amplia penetración de gas. El colmo de esta penetración de gas creo que lo vimos ahora en el presupuesto de egresos de la Federación, en donde el 70% de los fondos contabilizados en el anexo 16, que son los fondos destinados a cambio climático, el 70% de esos fondos está destinado a gasoductos. Entonces seguimos con una lógica como país de un sistema centralizado en términos energéticos y fosilizado. Y la penetración de renovables, aún con el avance que tuvimos entre el 2013 a partir de la reforma energética y el 2018, ahora en pausa, ese avance hasta el 2018 no es tampoco un avance muy acelerado en comparación con los países del G20. Nuestro avance creció aproximadamente 12% de penetración de energías renovables frente a la matriz en incremento, y la tasa de crecimiento comparativa del G20 fue del 20%, es decir, México sigue estando aún abajo de esa tendencia global de penetración de energía renovable. La siguiente, por favor. Un elemento que juega un rol central, principalmente en las ciudades, es el tema de transporte. Y en el país nosotros observamos a través de la comparabilidad con algunos países del G20 es que no hemos podido generar sistemas o una gestión de demanda que reduzca las emisiones en el sector transporte, puesto que nuestra tasa de motorización sigue siendo bastante alta. Tampoco hemos podido ampliar la penetración de transporte público en la medida de lo requerido, y tampoco hemos podido reducir o ampliar o hacer mucho más eficiente el consumo de combustibles, pero no hemos, y me parece importante resaltarlo, no hemos sido capaces como país de entender cuáles son los cambios disruptivos que pasan alrededor del mundo. Nos tardamos varios años en entender la disrupción de la generación distribuida solar fotovoltaica en México. Digo, todavía no arranca formal a pesar de algunos esfuerzos, incluidos los de la Ciudad de México, que arrancará que tiene en mente y en planes la generación distribuida, pero también el cambio a vehículos eléctricos sigue siendo muy por debajo de lo que sucede en el resto del mundo. México tuvo una participación en el mercado de vehículos eléctricos de solamente 0.14%, que resalta bastante con la penetración en otras economías emergentes como China con el 4.48%, y frente a un escenario, diversos escenarios de penetración de de autos eléctricos que van entre los 100, 200, 250 millones de vehículos en el 2030, la participación o la carencia de política pública en México sigue siendo bastante relevante. Y recordar que el consumo
de gasolina es una de las principales fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero, no solamente en la Ciudad de México, como nos recordaba Leti, sino es la principal fuente de emisiones de gases de efecto invernadero o el principal subsector de gases de efecto invernadero en la matriz de emisiones en México. Les recomiendo en ese sentido un reporte que acaba de sacar el equipo de energía en ICM sobre las perspectivas de la movilidad eléctrica. Por ahí tienen una tarjetita, si no la pueden pedir en la entrada, y creo que ahí van a poder observar una muy buena perspectiva de esta tecnología. La siguiente, por favor. Regresando al centralismo y a una matriz energética basada en fuentes fósiles, eso también implica que en la medida en que las fuentes fósiles se van haciendo más caros, sigue habiendo subsidios a los combustibles fósiles. Esta gráfica nos indica que México, aunque no tiene una mayor participación en función de su PIB de subsidio a combustibles fósiles, sí existe, solamente que aquí, a diferencia de otros países, no está contabilizado el subsidio a tarifas eléctricas, que en México sí hay, y en el resto de los países del G20 no hay. Aquí solamente se contabiliza combustibles, no electricidad. Si nosotros sumamos electricidad, esto incrementará de forma importante, y esto nos anuncia que nuestra economía y nuestra política fiscal aún mantiene esta tendencia que impide y frena la aceleración de reducción de emisiones necesaria para poder estar en los niveles del 1.5. La siguiente, por favor. Un elemento que cada vez escucharemos más y es una ventana interesante para discutir, puede ser una ventana muy buena de oportunidad o puede ser una ventana a la que hay que prestar atención, es las soluciones basadas en naturaleza. ¿Realmente las estamos aprovechando en México? Claro que en materia forestal hemos sido campeones. Este reporte nos indica que México se encuentra entre los países cuya evaluación de la política forestal está altamente evaluada, valga la redundancia, pero también es importante mencionar que soluciones basadas en la naturaleza no solamente es política forestal, es ganadería, es océanos, es pastos marinos, es agricultura, es una serie de distintas políticas complejas que a su vez cruzan necesariamente el territorio. Y esto es un elemento importante porque quisiera retomar la reflexión de Gaby sobre las oportunidades, en donde si nosotros revisamos los mensajes que hemos solamente resaltado de los 80 indicadores, algunos de ellos, esto es una política plenamente social en gestión del territorio. No estamos hablando solamente de las grandes emisiones. Cuando hablamos de soluciones naturales o basadas en la naturaleza, estamos hablando de política forestal y estamos hablando de manejo forestal comunitario. Cuando hablamos de generación distribuida, estamos hablando de atender la pobreza energética presente en 1/3 de los hogares en este país, pero también la posibilidad de que los hogares tengan ahorros e incrementen su participación o su consumo energético de fuentes limpias. También estamos hablando en transporte, de que reducir, incrementar o mejorar la gestión de demanda del transporte privado, ampliar el transporte público y hacer mucho menos menos intensiva en términos de carbono la flota vehicular. Bueno, eso también tiene beneficios no solamente para la salud pública, porque hay una relación intrínseca entre calidad del aire y políticas de transporte, sino que también cruza nuestra vida cotidiana de cómo nos movemos en una ciudad, y eso tiene una connotación plenamente social, donde existen desigualdades y se tienen que combatir a la par de las oportunidades que ofrecen las medidas de mitigación de gases de efecto invernadero. Finalmente, comentar que en términos de adaptación no quería dejar de mencionarlo, no solamente porque Debbie está aquí presente y al rato en las mesas de trabajo nos va a regañar si no lo colocamos muy bien,
Pero México se encuentra entre los países dentro de las economías del G20 altamente expuesto a los distintos escenarios de incremento de la temperatura, en donde ya de acuerdo al reporte del 1.5, ya en el 2030 ya estaremos incrementando a 1.5 de la temperatura frente a niveles preindustriales. Y México, por ejemplo, está expuesto a enfrentar 30 días al año con temperatura superior a 35 grados centígrados. Puede sonar poco decir, ay, bueno, un mes expuestos a temperaturas arriba de 35 grados centígrados, pero pregunten a las zonas que viven en 35 grados centígrados 9 meses al año, lo que implica incrementar esa temperatura promedio en el país y el desgaste en la calidad de vida que se tiene, además de los problemas de salud asociados con ello. El incremento de la temperatura también impacta la biodiversidad, impacta los vectores de mosquitos, por ejemplo, y genera otro tipo de dinámica en las enfermedades presentes en zonas donde antes no existían. Y además es uno de los países que estará en un alto nivel de estrés hídrico. Las pérdidas asociadas al impacto del cambio climático en México se contabilizan en pesos mexicanos, de acuerdo a nuestro reporte, en 56.420 millones de pesos. Esas pérdidas duplican el presupuesto asignado total a Semarnat en este presupuesto de egresos de la Federación. Solo para poder observar que no hay una correlación entre impacto y gasto en este momento, pero sí hay una oportunidad de país de cómo podemos revertir en este momento esta tendencia e identificar algunas de las oportunidades para poder estar en el camino, en las trayectorias del 1.5. Gracias. Thank you, Howard. Maybe one question. I've asked you to talk about developments, the status and the opportunities, and you have talked a lot about the status and the challenges. So I've not really... No, please don't ask. On the opportunities for the next years for Mexico, where do you see like the top 2 to 4 opportunities where you see there we have a window of opportunity to actually do something and not only talk about the challenges which are existent everywhere? La primera ventana de oportunidad importante que veo en el marco además de la revisión de la NDC y de la importante liderazgo que cada vez tienen los gobiernos subnacionales en la agenda climática es la generación distribuida y la ampliación de energías renovables en términos amplios, en distintas escalas, pero particularmente enfocado al potencial relevante que tiene generación distribuida en México y los diversos modelos que se pueden desarrollar para que los hogares en pobreza energética puedan acceder a eso, porque nos vincula al componente social de manera directa, que es la prioridad en esta administración federal. Es una prioridad bastante legítima y bastante justa, y eso es una muestra, un botón de muestra de que la política climática no está disasociada con la política social. La segunda ventana de oportunidad, creo que es necesario ampliar, a ejercer una política pública fuerte en materia de transporte, principalmente ampliar la penetración de vehículos eléctricos. Nos estamos quedando muy atrás. Eso no excluye de ninguna forma el esfuerzo de los planes de movilidad urbana sustentable, de gestión de demanda y de eficiencia vehicular. No los excluye de ninguna forma, son completamente complementarios, pero hay avances en algún sentido, a veces más, a veces menos, pero van caminando estos procesos. El que no va caminando de ninguna forma en México es electromovilidad, de ninguna forma y bajo ninguna circunstancia. Los datos son muy, muy claros. El tercer componente es que hay que aprovechar para una oportunidad. Tenemos para aprovechar de fondo en la revisión de la estructura de la política climática en este país, incluyendo la Ley General de Cambio Climático. La Ley General de Cambio Climático es una isla en la legislación nacional, no tiene ningún vínculo sectorial, no tiene ninguna sanción de ningún tipo, no está conectada a absolutamente nada, salvo el instrumento de mercado de bonos de carbono, que tiene sus límites propias de la elaboración del propio instrumento.
pero yo sí haría también un llamado a cómo repensamos la estructura de la política climática en este país, y en ese sentido los nuevos instrumentos que nos pueden dar orientación para esa reflexión serán discutidos en este taller en el día de hoy, como el presupuesto de carbono. ¿Qué significa el 1.5 para México? Esa es una pregunta que debemos de resolver para poder identificar hacia dónde queremos dirigir en ese sentido nuestras oportunidades, pero también nuestra reflexión alrededor de la política climática en términos generales. Y una cuarta es, no podemos disasociar, y no porque lo haya comentado Debbie hace rato, pero no podemos disasociar adaptación de mitigación. La construcción de las nuevas narrativas nos va a tener que llevar hacia un mayor vínculo con la agenda de adaptación, aquellos que nos hemos dedicado a la agenda gris en los últimos años y que yo personalmente lo he dejado de lado por priorizar una agenda energética, una agenda de política de mitigación, pero ya no más. El reporte del 1.5, el reporte especial del 1.5 del IPCC del 2018 es clarísimo en mencionar que el impacto del incremento de la temperatura más allá de 1 grado o de los 2 grados tiene consecuencias fatales para poder atender las desigualdades presentes en este país. Thank you, Jorge. And Gabriel, so what is the status of climate action in Argentina, and what are recent developments and opportunities in Argentina? Bueno, gracias y buenos días a todos, y gracias por la invitación a los organizadores, Mariana, Jorge sobre todo. Yo no sé si responder tu pregunta ahora o ir primero mostrar un poquito algunos datos y después sí hablamos de las oportunidades y ahí sí quisiera decir por ahí alguna cuestión. ¿Te parece? ¿Hacemos así? Bueno. También me voy a parar acá, así también tengo de frente las diapositivas. Yo no sé si se escucha bien allá atrás de todos, ¿sí? ¿Se escucha? Bueno, ¿y se entiende? Porque esa es otra cuestión, ¿no? Los argentinos, no, vieron, cómo tenemos cosas raras. Pasamos entonces a mostrar algunos números de Argentina, tal vez un poco rápido porque no es cuestión de retener datos de todos los países, ni mucho menos. Así que vamos a ver algunas cuestiones y después sí responder la pregunta de Sebastián sobre qué oportunidades hay, cómo plantear esto, ¿no? de las políticas climáticas y si es ese el camino, y me gustaría hablar un poquitito de eso. Argentina, como el resto del mundo, acá lo ven en la imagen, como el resto de los países, está descarrilado, ¿no? Estamos con un nivel de emisiones y con una tendencia de emisiones crecientes, como muestran ahí las proyecciones hacia 2030, con un compromiso asumido en el marco del Acuerdo de París que tampoco responde a las necesidades que nos plantean desde el IPCC y cualquier otra institución que trabaja en esto, que son las barras verdes que se ven por ahí. Eso es el deber ser, ¿no? Hacia donde deberíamos ir, y estamos lejos de eso. Hay que aclarar una cuestión. Esas barras verdes responden algunas metodologías que dan vueltas por ahí de cómo distribuir el presupuesto de carbono, o sea, digamos, cómo se hace el reparto entre los países de las emisiones que nos quedarían disponibles para no superar determinados niveles de temperatura. Esos algoritmos, esas metodologías nunca fueron acordadas a nivel internacional. No quiere decir que haya distintas instituciones que las elaboren, y son esas barras verdes que ustedes ven ahí. Por supuesto, cuando uno se le plantea esto a los líderes y en los distintos países, la primera respuesta es: eso nunca fue acordado por nadie. Así que bueno, hay que decirlo también. Si seguimos, Argentina en términos de emisiones per cápita tampoco está muy bien. No solo tenemos la cuestión de la energía, sino allá tenemos algunas cuestiones con el tema de la agricultura y cómo el avance de la frontera agrícola va generando deforestación. Así que ahí tenemos nuestras dos grandes fuentes de emisiones en Argentina, lo que nos hace tener unas emisiones per cápita más o menos altas. Nuestra matriz, esto lo mostraba Jorge recién, nuestra matriz energética primaria
tiene un alto componente de combustibles fósiles, una gran parte es gas natural, con lo cual la hace relativamente un poco más limpia, pero tiene una parte la otra parte que no son combustibles fósiles no deja de ser preocupante para algunos que estamos pensando tal vez o intentando pensar las cosas de manera un poco más integrada, porque las otras partes de nuestra matriz tienen que ver con energía nuclear y grandes represas hidroeléctricas que no generan emisiones, claro, pero tienen otras consecuencias y otras problemáticas que son interesantes también para discutir. Así que ahí nuestra matriz va por ese lado. Y la parte renovable de nuestra matriz también es de alguna manera preocupante, porque la otra gran parte de nuestra matriz tiene que ver con los biocombustibles. Y entonces ahí se me dirá, pero los biocombustibles está bien, es renovable y no genera emisiones. Y la respuesta que yo tendría es, depende, ¿no? Depende de cómo se generan, de cuál es la materia prima, etcétera, etcétera. Así que toda nuestra matriz energética primaria tiene muchas cuestiones discutibles. Seguimos un poco más. Bueno, acá es la evolución de esa matriz energética primaria. Los últimos años quedamos estancados, pero no porque hayamos sido más eficientes, sino porque en Argentina, no sé si salen los diarios de aquí, pero hace 4 o 5 años que la economía está estancada y en leve declive, así que eso hace que también la demanda energética también siga ese mismo rumbo, esté estancada también. Así que ahí tenemos entonces nuestra matriz primaria que ya explicaba hace un minuto atrás. Seguimos. Hay algunos hechos recientes también que preocupan. Argentina no está en el peor de las situaciones en materia de emisiones en comparación con otros. No está en la peor situación en términos de la matriz. Como veíamos, recién estábamos en el medio de un conjunto de 20 países. Lo que preocupa un poco más es que cómo se está viendo para adelante y qué decisiones se están tomando en este momento, mirando para adelante para los próximos años. Y ahí lo que vemos es que el programa de energías renovables que se había lanzado hace unos años está frenado, está detenido. Está bien que tenemos un cambio de gobierno, ahora en 10 días asume un nuevo gobierno a nivel nacional y en muchas de nuestras provincias. Pero lo cierto es que ese programa de energías renovables quedó inconcluso y quedó trunco, y vamos a ver si el próximo gobierno decide seguirlo. Lo que sí preocupa tal vez aún más tenga que ver con el avanzar ya decididamente, tanto por la administración que se va como por la que sigue, que ya ha hecho las manifestaciones al respecto, con la explotación de recursos de combustibles fósiles. Otra vez, recursos no convencionales, que hay reservorios bastante interesantes, pero avanzar por ese lado y avanzar con la explotación en el océano, ¿no? Nosotros tenemos ahí nuestra plataforma continental que tiene algunas reservas importantes y ahí se van. Así que ahí tenemos algunos hechos recientes que preguntabas vos, Sebastián, preocupantes. Seguimos un poco más. Hay situaciones donde más o menos estamos normal, por el medio, lo que es en términos de eficiencia, energía primaria per cápita, si seguimos uno más, en términos de intensidad energética, nada para destacar, ni somos brillantes ni tampoco los malos de la película en estos términos. Intensidad de carbono, venimos con esa matriz, como ya veíamos, usando combustibles fósiles desde hace mucho tiempo, desde hace un siglo para acá, y seguimos igual. Eso se repercute en nuestras emisiones, por supuesto. Decía que el sector energético es el sector que más emisiones genera en la Argentina, seguido por el uso del suelo. Y ahí vemos, entre otras, repartido esas emisiones dentro del sector energía. Obviamente transporte se lleva una gran parte. Y ahí tal vez estaría interesante discutirlo, Jorge, después, porque cuando uno piensa, bueno, ¿por dónde salimos? Entonces hay esta gran ola de la electromovilidad, y entonces, ¿por qué no avanzamos por eso? Y yo ahí de nuevo paro la pelota y digo lo mismo que para los biocombustibles. Paremos un poquito ahí, que estamos pensando con eso, porque la electromovilidad suena bien,
Pero después hay que generar energía eléctrica para mover esos vehículos, entonces va a depender de cómo generamos esa energía eléctrica. Y alguien podrá decir, bueno, pero ahí tenés oportunidad de ir por renovables. Bueno, está bien, pero no termina ahí la discusión. Porque las tecnologías para las baterías, para acumulación de energía que llevan estos autos eléctricos, dependen del litio. Y yo les cuento, acá, en Ciudad de México, que el litio sale de los salares de Argentina, Chile y Brasil y Bolivia. En un área maravillosa por su belleza, pero donde también viven pueblos originarios que dependen de esos salares para proveerse de algunos recursos, del agua, por ejemplo. Y allá vamos. Entonces yo digo, de nuevo, paremos un poquito la pelota y pensemos qué hacemos antes de mover las fichas. Pero después lo discutimos si quieren y si hay tiempo. Energías renovables, ha habido un avance, de nuevo, sobre todo basado en biocombustibles. Ahí signo de pregunta, ya lo dije. Pero también ha habido un avance en estos dos o tres años en energía solar fotovoltaica, energía eólica. Avances que también han sido interesantes, pero que tal vez se puedan incluso repensar de otro modo, porque en definitiva son tecnologías que nos están llegando enlatadas de otros lugares. Y bueno, es también para pensar de qué modo también se hace la transición hacia una matriz renovable de ese tipo y con esas tecnologías. Si seguimos un poco más, la matriz eléctrica, de nuevo, sostenida por el gas natural, como se ve ahí, sostenida por las grandes represas hidroeléctricas, sostenida por la energía nuclear y ahora asomando, como decía, energías renovables como solar y eólica. Así que ahí vamos. Esto es lo que acabo de decir, así que seguimos. De nuevo, cuando vemos indicadores que tienen que ver con la eficiencia y demás, estamos más o menos normales, no tenemos mucho para quejarnos, no quiere decir que no haya que hacer más cosas ahí en ese rubro. Seguimos. Y el transporte, bueno, un poco lo mencionaba, obviamente dependemos de combustibles fósiles masivamente y muy difícil un sector muy difícil de transformar, no solo tecnológicamente, sino culturalmente, ¿no? Nos cuesta bajarnos del auto o de los carros, no sé cómo se dice acá exactamente, pero creo que nos entendemos. Se nos hace muy difícil bajarnos de ahí, ¿no? El confort y todo eso se nos hace muy complicado. Así que un sector difícil y lamentablemente con mucha participación en el uso de recursos y en la generación de emisiones y de otras cuestiones como la contaminación del aire, accidentes, ruidos, etc. Así que seguimos. Bueno, algunos indicadores en relación al transporte, seguimos. Y ya para terminar, uso de la tierra. Argentina, como les dije, un país agrícola, ganadero, que en su afán por producir más, iba a decir alimentos, pero ahora ya ni siquiera estoy seguro, porque son commodities que no se saben a dónde van, y ahí producimos nuestra soja, y nosotros no consumimos, en toda Argentina no se consume un solo grano de soja, pero es nuestro producto principal. Así que cuando uno lo piensa así, ¿no? Se pregunta qué es lo que estamos haciendo. Consumimos también un enlatado tecnológico que nos llega, ¿no? Las semillas transgénicas ya con el paquete de agroquímicos asociado. Y ahí nos quedamos con todo eso y las hojas vuela para otros lados, commodity, como les digo, que no sabemos ni a quién estamos sirviendo con eso. Pero bueno, ahí vamos. Eso empuja la frontera agrícola, digo, va empujando contra los bosques nativos y ahí tenemos un problema de deforestación. Hubo una ley, se intentó una ley, tuvo un éxito, ahí se ve una disminución en las tasas de deforestación por un par de años, pero nuevamente la tasa de deforestación está creciendo. Las leyes, yo creo que Jorge dijo algo recién de la ley de cambio climático acá en México, las leyes están muy bien siempre y cuando haya voluntad para su implementación. Porque si van a ser para cortar la cinta y sacarse una foto, no sé si van a tener mucho sentido. Si seguimos, bueno, ahí habla del plan que mencionaba recién, de bosques.
Tenemos subsidios a los combustibles fósiles. Si seguimos, nos vemos ahí primeros en lo que es el porcentaje del PBI de Argentina subsidiando a la Corporación Petrolera Mundial. Argentina, digo, nuestros impuestos, todos los que pagamos impuestos en Argentina, subsidiamos a las petroleras mundiales para sostenerles el barril de petróleo a un valor determinado, no vaya a ser que fluctúe y pierdan alguna rentabilidad. Así que ahí van los subsidios de los argentinos a las empresas petroleras. Si seguimos, ahí está la historia de los subsidios, y ya seguimos un poco más. Hubo una iniciativa hace unos años de incorporar un impuesto al carbono, se hizo otra ley más, pero claro, se hizo sin aplicársela al gas natural, que es nuestro combustible fósil más utilizado. No sé si hace falta aclarar algo más. Así que sigamos un poco más. Y en toda esta transformación también falta discutir muchísimas cosas, entre ellos qué pasa con la gente, ¿no? en esta transformación, porque también todo el mundo quiere sacar subsidios, no justamente todo el mundo, pero algunos piensan que sacar los subsidios a los combustibles fósiles es una buena idea, y claro que lo es, pero en el medio hay un montón de cosas, ¿no? Porque el que finalmente paga la tarifa final va a ser el usuario final, y los trabajadores no se sabe cuál puede ser su destino. Entonces hay creo que varias cosas para pensar. Algunos mensajes, bueno, nada, lo mencioné, tenemos mucho para hacer en materia energética, mucho para hacer en términos de materia agrícola, ganadera o agropecuaria, como quieran, en materia de deforestación, en materia de transporte, así que me encantaría, si tenemos un minuto, de poder discutir todos estos temas. Les agradezco y a disposición para cualquier pregunta. Gracias. Thank you, Gabriel. And on the opportunity, I mean, you have pictured a very very honest picture on what the status is and what are the challenges. Do you have any opportunities from Argentina to share? Sí, yo voy a recoger algo que escuché que dijeron en un panel anterior, ¿no? Y mencionaron algo de la narrativa y cómo la narrativa tenía que quedarse. Y es una pequeña batalla que algunos vamos sosteniendo en muchos lados, ¿no? Este informe que se elabora todos los años con mucho esfuerzo, es sobre cambio climático. Y yo creo a esta altura que la discusión, si la dejamos ahí, vamos a cometer de nuevo un error, ¿no? Me parece que la discusión necesariamente es más amplia. El cambio climático es una parte de un problema que todos sabemos que es mucho más profundo. Nos cuesta encararlo porque nos pega a todos, desde lo individual, desde lo colectivo. Y en caso de Argentina hay una oportunidad de empezar a hacer las cosas de otra manera, de encarrilarse o ponerse en un camino, en un sendero de un desarrollo diferente. Y si uno transita esos caminos de un desarrollo diferente, donde haya un poquito más de equidad, donde haya una relación diferente con los recursos naturales, donde el acceso a esos recursos se democratice de otra manera, la polución que la maquinaria agrícola, industrial genera, también pueda ser controlada de otra manera, con iniciativas a nivel local, las comunidades. Yo creo que el cambio climático se acomoda solo. Eso es lo que creo. Así que el desafío es gigantesco, ¿no? Todos sabemos las batallas que hay que dar. Y limitar la discusión al cambio climático me preocupa. Limitar la discusión al 1.5, ahora que los veo a todos con las, ¿cómo dicen acá? Las playeras. Las playeras. Está muy bien, por supuesto, pero no lo es todo, ¿no? Si para llegar a eso hay que transitar por caminos, se transita por otros caminos que te llevan
no sé, no quiero ser conflictivo, pero si te llevan a los salares de la puna o a una producción de biocombustibles francamente insostenibles, basado de nuevo, ¿no?, en agroquímicos y demás, o si te lleva a energía nuclear de dudoso gusto, yo la verdad es que plantearía eso. Plantearía que hay que tener una mirada más amplia y discutir de manera integral, ¿no? Alguien dijo hoy, como digo en el panel anterior, hablar de pobreza, hablar de equidad, es hablar de cambio climático también. Thank you, Gabriela. I think, yes, this point of finding new narratives or adjusting our narratives to really get through to those who are in power, and also to get the society and all the citizens behind the climate change agenda is really important. And I think that's one topic which we are going to work on also for next year. And I suggest, I mean, this could be also a nice topic for the lunch. But before we go to the session of question and answers to the audience, you can already think about if you have a question to our distinguished panelists. I want to ask Jorge and Gabriel a little bit to close the circle on the NDCs. So Jorge, what compared to the current NDCs, which are not sufficient, what do you wish and what do you expect from the 2020 NDC revision in Mexico, and what needs to be done there next year? Muchas gracias, Sebastián. Mencionaba hace un rato que una línea que la revisión de la contribución nacionalmente determinada tendrá que considerar es el marco legal. Y el marco legal en la Ley General de Cambio Climático establece que todas las metas definidas por el país, metas y compromisos, tienen que ser progresivos. Entonces, la primera expectativa es que la nueva NDC sea una NDC más ambiciosa a la que tenemos actualmente. Segundo, creo que lo que hacen distintos países, incluyendo México, de diferenciar las contribuciones condicionadas a apoyo internacional y las no condicionadas, creo que eso es creo que eso es una barrera a un entendimiento claro de la política y a la definición de la política pública. Debemos hablar ya en términos absolutos, expresado en reducción de emisiones netas, expresadas en CO2 equivalente, y dejar de definir nuestras contribuciones y metas en cuanto a reducción de porcentaje sobre una línea base que además es moldeable, flexible y que está descubierta a los intereses de diversos actores. Entonces, hablar en términos absolutos en emisiones netas evitadas creo que ayudará también bastante. El tercer componente, que creo que es una oportunidad muy interesante que tiene esta administración, es el poder generar un proceso inclusivo y participativo para la definición de la contribución nacionalmente determinada, en donde tenga una participación activa no solamente de los diversos sectores no gubernamentales, sino también de los gobiernos subnacionales, que cada vez juegan un rol mucho más importante en la definición de las medidas de mitigación, en la gestión de la demanda, en la reducción de las desigualdades cruzado con cambio climático. Son las ciudades en donde se expresa el cambio climático, bueno, las ciudades y los asentamientos no urbanos, los asentamientos rurales, ahí se expresa el calentamiento global y ahí están las medidas de mitigación, y creo que una visión de una NDC construida de abajo hacia arriba, incorporando el plano subnacional y a los diversos actores, creo que también ayudará bastante. Sobre los sectores específicos de mitigación que debe de contener, ya mencionamos hace rato que son los que deben de estar necesariamente en las oportunidades, energía renovable, generación distribuida, transporte público masivo, electromovilidad, que coincido con Gabriel, uno de los temas que hay que profundizar en la discusión,
El tema de financiamiento y la política fiscal que acompaña a la NDC también no debe de obviarse. No solamente es plantear una meta, es plantear un sistema que nos permita tener capacidades de implementación efectivas para poder reducir esas emisiones. Entonces, creo que son algunas de las oportunidades que yo esperaría ver en el debate del siguiente año. Yeah, thank you, Jorge. I think the last point you made on the inclusive and participatory process to come to an NDC, and I think it's a very valid one and very important one also to the point, Gabriel, you have elaborated on the support by the citizens for policies which then can increase the effective implementation. Gabriel, in Argentina, what do you, compared to the current NDCs, what do you wish and what can we expect from the 2020 NDCs in Argentina? Bueno, Argentina ya elaboró su NDC, por supuesto para la COP de París. Después hizo una revisión para la COP de Marrakech al año siguiente, levemente más ambiciosa, muy levemente más ambiciosa, y a partir de ahí trabajó en lo que se llaman los planes sectoriales. Y esos planes sectoriales tuvieron alguna participación de distintos actores de la vida argentina, pero de ninguna manera tienen un enfoque, ¿no?, de abajo hacia arriba, dándole mayor participación a las comunidades. Eso no está presente allí. No sé si va a haber una nueva NDC que tenga mayor ambición. Yo lo dije recién, la administración que sale en 10 días y la que entra dentro de 10 días en la Argentina tienen exactamente la misma mirada por lo menos sobre la cuestión energética. Los grandes negocios petroleros dominan, siguen dominando la Argentina, así que la verdad es que soy cauteloso. Vamos a esperar cuáles son los primeros movimientos del próximo gobierno, pero soy cauteloso. Thank you, Gabriel. I would now like to open the floors for questions. So I would suggest that we collect 3, and please also state your name and to whom you want to address the questions. Any questions? So maybe the lady and then the gentleman. The lady in red. Sí. Ok, muchas gracias. Esta vez no es de adaptación. El gobierno de Colombia desde la Semana del Clima ha estado impulsando una meta regional de energías renovables, de 70% a nivel para toda Latinoamérica y Caribe. Lo anunciaron, el presidente lo anunció en la Cumbre del Clima, también hubo un par de anuncios en la pre-COP. Y todavía faltan muchos países, pero mi pregunta específica a ambos es: ¿qué condiciones creen que deberían de ser necesarios para que tanto México como Argentina se pudieran sumar al esfuerzo? La meta actual, inicialmente la meta era 25% renovables intermitentes, la meta actual es 70% renovables en término abierto, amplio. Entonces, sí, la pregunta es si es la meta en sí o falta alguna condición, o si existe el interés en ambos países de formar parte de una meta regional independientemente de la cifra. Gracias. Okay, thank you. And the second question, the gentleman, and then Hola, ¿qué tal? Soy Rafael Carmona de Green Momentum y quisiera preguntarle a Gabriel sobre la política energética en Argentina que generó este incremento en los últimos años de renovables. Me gustaría conocer un poquito más. Dices que quedó trunca ahorita con el cambio de administración, pero creo que sería interesante que nos platicaras un poquito más de los aciertos, qué características tuvo y si hay algunos puntos a mejorar, qué es lo que desde tu perspectiva consideras. Thank you. The third question. Muchas gracias.
Anet Ramírez de WRI México. Gracias Gabriel, gracias Jorge por su presentación y también por los comentarios que hicieron sobre electromovilidad. En nuestro trabajo de acompañamiento que hemos hecho con la Semarnat en el desarrollo de la Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica, hemos tenido pues aprendizaje sobre este tema que es difícil de mover en la agenda nacional. El primero es que el propósito de la electromovilidad todavía tiene áreas de oportunidad, parece ser algo que se le cuelgan como muchas posibilidades, pero realmente no está acotado. Los países que han sido exitosos son muy objetivos. La segunda es que los actores involucrados tienen mucho interés, pero realmente poca influencia a la hora de hacer que esto suceda en el ámbito local, y que hemos también a la hora de migrar políticas tomado como referencia países con los que no tenemos una similitud en temas institucionales. Y mi pregunta es para Jorge sobre cuál sería una ruta crítica o cómo lees el panorama a nivel nacional, esta lectura de gobierno federal. ¿Qué dependencia podría ser acompañando a Semarnat otro champion en el tema? ¿Y cómo cambiar esta narrativa hacia una narrativa que tenga que ver más con el crecimiento económico, la generación de empleo y el combate a la pobreza? Gracias. Okay, thank you for the first round of questions. I would suggest that the last would be the first. So, Jorge, could you start to answer the question on the electromobility, and then we move to Gabriel on the energy policy from Rafael, and then third, the question on the regional goals. Muchas gracias, Anel. Yo personalmente reconozco los esfuerzos y el liderazgo de esta administración y de Semarnat en el impulso y en la propuesta de la Estrategia Nacional de Electromovilidad. Personalmente creo que se queda algo corta en cuanto a objetivos y en cuanto al potencial, y eso tiene que ver con nuestra incapacidad, y lo pongo en términos de técnica, o sea, incapacidades técnicas, no de voluntades políticas, de poder leer los elementos disruptivos y en las tecnologías a nivel global, y prever justamente desde ahí la cadena de valor, el desarrollo de las capacidades, las condiciones fiscales, financieras, etcétera, previo a identificar objetivos o una ruta específica. O sea, creo que es un buen comienzo, pero desde una perspectiva creo que pudiera explorarse, y se me antoja un poco más interesante, es que empieza a construirse desde las necesidades que tienen los distintos gobiernos subnacionales, los estados, principalmente las grandes áreas metropolitanas, donde ellos nos estarán dando el pulso justamente de las capacidades o no. Recordar que transporte básicamente es un tema de gestión subnacional, y desde una lógica incluso de coherencia en términos de política pública, el gobierno federal tendría que armonizar lo que venga justamente de los gobiernos subnacionales. Exacto. Y tendría que ser de nuevo una política de abajo hacia arriba. Creo que hay en este momento políticamente el contexto adecuado para poder trabajar en ese sentido. La apertura que existe tanto del gobierno federal como de los gobiernos subnacionales para poder recoger las necesidades, capacidades y los programas propios de electromovilidad que puedan ir desarrollando los propios estados y las propias zonas metropolitanas, y a partir de ahí ir generando esa ruta crítica que permita armonizar al resto de las áreas metropolitanas de cara a una coordinación federal en materia de electromovilidad. Y desde esa perspectiva, y apenas se me está viniendo a la mente esto, porque ha sido nuestros colegas de energía quien ha dado más seguimiento al tema, pero el rol del gobierno federal tendría que ser un rol más de coordinador, de facilitador del desarrollo y diseño, implementación y mecanismos de implementación de esta política. Creo que pudiera ser en ese sentido arrojar datos mucho más o objetivos o elementos para identificar objetivos mucho más ambiciosos a lo que está expuesto en la actual Estrategia Nacional de Electromovilidad, que insisto, me parece un buen comienzo, pero es un comienzo
corto, de acuerdo al potencial que existe en el sector y a las necesidades en materia de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Bueno, gracias por las preguntas. Voy a responder brevemente, después en todo caso, si no alcanza, me encontrás en el pasillo. En Argentina lo que se hizo fueron subastas de energías renovables. Entonces se fijaban metas, en la primera subasta una meta de potencia de energía eólica, otra meta de potencia de energía fotovoltaica y así con el resto de las renovables, y se hacían subastas y las empresas que ofrecían o pedían, si se quiere, el menor valor del costo de la energía, a esa se la adjudicaba. Entonces se iban adjudicando hasta completar con el monto fijado. Así que bueno, funcionó porque creció las energías renovables, sacando hidroeléctricos, sacando biocombustibles. Las otras energías renovables crecieron de menos del 1% en el 2015 al 6% que tenemos hoy, en su participación en la matriz eléctrica. Con lo cual es relevante el crecimiento. Hay algunos puntos a favor, es haber iniciado el proceso, que podrá modificarse un poco. Los puntos un poco flacos a mi juicio es que esas tarifas están dolarizadas. O sea, se acordó a las empresas que se adjudicaban una tarifa que está en dólares. Y bueno, eso para un país que fluctúa su economía como la de Argentina, ahora es un problema porque le vamos a tener que pagar en dólares. Pero bueno. Y la otra cuestión es que la transformación de la matriz es algo necesario por muchos motivos, además del 1.5 de las emisiones, etcétera. La diversificación de la matriz es relevante por otra cantidad de aspectos, pero tampoco hacerla de cualquier manera. El proceso se inició con subastas de ese tipo, donde las empresas venían con su tecnología, bueno, y venían las empresas con sus turbinas eólicas, y venían, ¿no?, con sus aerogeneradores, y las otras con sus paneles fotovoltaicos, y está bien, a nosotros nos deja eso, pero no nos dejaba mucho más. Ahora, sobre el final, eso empezó a cambiarse porque se empezó a exigir componentes nacionales. Entonces, un país como Argentina, que mínimamente algo podemos hacer, somos limitados, pero algo podemos hacer, bueno, eso era importante. Pero eso recién sobre el final empezó, y lamentablemente ahora esta transición está un poco trunca. Vamos a ver cómo sigue la próxima etapa. Así que eso, cualquier otra cosa, detalle, me consulta. Con respecto a las otras dos consultas, yo quiero decir que hay una parte de la respuesta que es común, que es esto de la meta de energías renovables. Yo no sé si se va a poder lograr una meta común, cada país tiene sus problemáticas. La verdad que una meta regional, no sé, ni siquiera sé si tiene sentido como meta regional. Yo creo que hay que hacer todos los esfuerzos para transformar el sector energético, pero transformarlo, repito, no de cualquier manera. ¿Es necesario transformar el sector transporte? Por supuesto que es necesario, pero no de cualquier manera. Yo no veo transformando el sector transporte, reemplazando todos los autos que vi yo desde el hotel donde salí hasta acá, que fueron varios miles de autos convertidos en autos eléctricos. La verdad, si me preguntás, no me interesa esa transformación. No me interesa esa transformación. Tampoco me interesa una transformación de energías renovables del sector energético poniendo centrales nucleares o grandes represas hidroeléctricas, o biocombustibles que dije hace un rato de dudosa procedencia. Entonces, la verdad es que por eso digo, no sé, algo muy sencillo: pensemos antes de actuar, porque ya sabemos lo que pasa cuando no pensamos antes de actuar. Estamos acá, estamos en esta sala discutiendo el problema en donde nos metimos por no pensar antes de actuar. Entonces, si vamos a hacer una transformación, paremos la pelota. No, muy futbolero suena eso, ¿no? Perdón. Sí, no, me sale así. Se vale. Vale. Bueno, y pensemos. Entonces, si es transformar el sector transporte en un sistema de movilidad diferente, donde todos tengan su posibilidad, donde ¿no?, las cosas sean más amigables entre todos, entonces nos sentamos a discutir. Ahora, reemplazar todos los vehículos de la Ciudad de México por vehículos eléctricos, por más que no emitan, y no sé si me interesa. Así que bueno, nada, eso. Do you want to add on the regional goals?
Creo que hay hay dos dimensiones que necesariamente tienen que empatarse en algún momento, que es la geopolítica regional. Cada vez vemos que tiene mucho mayor correlación lo que pasa en un país que impacta en otro. O sea, no vivimos ya en las burbujas, nunca lo hemos hecho. Entonces habrá que exteriorizar y verbalizar de manera muy clara que hay un impacto directo sí regional, pero sí retomo la inquietud de Gabriel, que los esfuerzos deben de partir primero con esta necesidad de las capacidades y necesidades que tiene el propio país para resolver primero sus propios problemas y después pensar en una etapa de cómo esto puede armonizar y empujar o encontrar los canales que permitan facilitar los diálogos, transferencia tecnológica regional o algo por ahí pudiera hacer sentido. No estoy muy seguro de que también una meta de energías renovables regional sea no exclusivamente de América Latina. Si no tienes tú un centro de gravedad económico que mueva, y perdón por mis referencias completamente capitalistas, pero si no tienes un centro de gravedad que mueva esas decisiones económicas y que mueva el mercado y que mueva la tecnología en un acuerdo regional entre América Latina, no lo vamos a poder hacer porque no hay un centro de gravedad económico. Puede haber político, pero no lo es económico. Si en esa ecuación tú metes a un Estados Unidos en la época de Obama, donde hay una meta regional de América, de energías renovables, posiblemente entonces la economía, por esas señales de certidumbre y mercado, pudiera entonces sí empezar a voltear hacia mecanismos de transferencia tecnológica y un mercado posiblemente más regional, pero en este momento solo para América Latina lo veo muy complicado y por la propia geopolítica que no tiene necesariamente un diálogo en este momento con otras agendas como la agenda climática, pues no hay una conexión ahorita directa que pueda facilitar esta integración, es mi opinión de... We have time. Mariana told me that we have time for a second round of questions. So think about the question. I think we had one person up over there, and then we have no more. Okay, so Danielle, second question. This gentleman, Adrian. But I wanted to take also somebody from the back. So we had got four questions. Hay una pregunta pendiente. Is there somebody in the back? Yes, there's one. So we have 4 questions, please. Short questions and short answers. We have 4 minutes. 4 questions, 4 minutes. So that's great. Es un comentario muy corto, que felicito a los dos ponentes, además porque pusieron sobre la mesa algo muy importante como es la dimensión social. Y creo que tenemos que hacer de la emergencia climática una oportunidad para poner en relieve la emergencia social, que es los problemas sociales que hay en los países de América Latina, y aquí hablando de Argentina y de México en particular, existen mucho antes de la emergencia climática. Entonces, ¿cómo poner de relieve esa emergencia social? Esta es una oportunidad, y todas las conferencias de las partes siguen siendo oportunidades que aún están abiertas. Apenas se comienza a hablar de lo social, de las desigualdades, y en particular yo voy a poner en relieve las desigualdades entre hombres y mujeres, que es una desigualdad que existe desde mucho antes de la revolución industrial, ¿no? Entonces, esta es una buena oportunidad, y también me gustaría saber si Argentina y México, ahora que va a asumir en Argentina el presidente Fernández, ya le digo presidente porque ya lo es, está electo, si habría posibilidad. No es posible hacer una agenda común en América Latina, claro que no, más en las condiciones en las que está ahora América Latina, pero tal vez sería posible armar alguna agenda común entre México y Argentina, habiendo ciertas similitudes, ciertos objetivos interesantes para estos dos gobiernos y para nosotras y nosotros. Gracias. Thank you. So you can already think about a short answer to this very heavy question. Danielle, second question. Bueno, sí, los dos conceptos. Yo creo que las metas regionales sí ayudan. El problema de cambio climático es global, tiene mucho que ver con las relaciones internacionales entre los países. La única manera de resolverlo es que todos trabajemos juntos. México podrá hacer todo lo posible por 1.5 grados y el resto del mundo no hace nada, igual vamos al precipicio.
Entonces yo creo que sí son convenientes y es lo mismo que ha aplicado para siempre, para todas las relaciones personales internacionales. Si nos ponemos de acuerdo unos a otros, se empujan, se refuerzan sus intereses, se estimulan. Con respecto a la movilidad eléctrica, ahí difiero con Gabriel. O sea, a mí sí me interesa que los coches de combustión interna ahorita todos fueran eléctricos. Ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero hace 2 años me diagnosticaron cáncer pulmonar. Y así como yo, hay más de 20,000 gentes sufriendo consecuencias de la contaminación. Si el congestionamiento es con coches eléctricos, eso no mata. Si el congestionamiento es con coches de combustión interna, eso sí mata. Yeah, thank you. I think from the first this gentleman and then Adrian. Yeah, Adrian. Gracias. Un comentario muy breve porque no tenemos tiempo. Gabriel, me gustó mucho tu presentación, tus reflexiones. Hay una riqueza muy grande ahí, que hay muchos temas que se pueden discutir, que se deben discutir. Algunos de nosotros no es que nos guste el 1.5 y lo veamos ciegamente, que dejemos atrás lo social, pero si revisamos los últimos 30 años hemos ido adoptando, hemos ido evolucionando todos en los conceptos que adoptamos, ¿no? La ciencia, tú estás en IPCC hace mucho tiempo. Hoy nadie de los que tienen sano juicio se oponen a la ciencia, pero eso no era así hace apenas 10 años y menos hace 20, etcétera. Entonces, yo lo veo, y voy a sonar cínico o por lo menos pragmático, el 1.5 lo necesitamos para decir todos, pongámonos de acuerdo que eso es lo que debiéramos buscar. Si vamos a llegar, yo lo veo muy difícil por muchas razones. Si no hacemos bien lo social, no vamos a avanzar en lo climático, pero hay grandes peligros y no hay tiempo de discutir ahora de que con voluntarismos de apuntar a lo social y ponerlo por delante, se equivoque el camino y caigamos en cuestiones donde se pierdan oportunidades e incluso si no hay un entendimiento, un conocimiento de las muchas oportunidades de compatibilidad de mejorar lo social mientras avanzamos en lo climático, y eso nos está pasando en algunos países, nos vamos a meter un hoyo mucho más fuerte por atender con buenas intenciones, y no hablo por la Argentina, hablo por México, reconocer y poner con prioridad, como debe ser, por cierto, lo social, pero si no lo hacemos bien, ni resolveremos lo social y nos vamos a meter un hoyo muy grande. Al rato, ojalá a la hora del almuerzo podamos comentar, pero más que nada lo que quiero decir es que me gustaron tus reflexiones y gracias por hacer el esfuerzo de estar con nosotros. Gracias, soy Daniel Calderón, soy de un despacho de consultoría que se llama Protección a Pymes y Personas, y estamos en el tema de cambio climático, apoyando vía mitigación con el uso de energías renovables, promoviendo la solar fotovoltaica aquí entre las empresas. Y mi comentario va mucho en el sentido de que parece que hay una buena colaboración, una buena relación con el gobierno federal en México, es lo que he alcanzado a escuchar, y sabemos que estamos en un sistema tripartita que no nada más es lo federal, sino que también tenemos al legislativo y al ejecutivo, ¿no? Entonces quisiera oír qué hay con respecto a estas dos, puesto que había una, no sé, perdón, corrígeme si escuché mal, que había una declaración del Senado de la República que los compromisos NDC firmados hace 2 años, me parece, no los reconocían. Entonces va hacia allá mi pregunta, y en el parte del Ejecutivo, ¿cuál es esa visión que tiene el presidente de México? Muchas gracias. Hello everyone, my name is Emma from GGGI, Mexico. I have a question which is very pretty current situation of the Mexican ETS, because 2 days ago Mexican ETS, the cap was released, and I thought this is quite a historically important area because we think that is the first in Latin America, right? And I saw in 2020 it would be 271 million, which is more like 2 million more in 2021.
So I'd like to ask you if you have any idea of what this, when it comes to implementing the NDC, if it's whereas unconditional or conditional, if you have any implication on this, any connotation you think, or how do you think the ETS coverage is actually working on in Mexico, or if you have an idea if it will be on 100% paid auction, for example, like Californian market. Do you have any idea on this when it comes to NDC? Sobre el ETS y después sobre la pregunta del señor Calderón, sobre el ETS, comentar sí que efectivamente esta semana ya se lanzó formalmente el proyecto piloto. Es importante recordar que esto deriva de la reforma de la Ley General de Cambio Climático del 2018, en donde se quita la condicionalidad al sistema de emisiones, al sistema de comercio de emisiones. En ese sentido va a ser un momento importante para definir cuáles van a ser las reglas o cómo van a estar operando las reglas definidas para el proyecto piloto. Un elemento importante es que se hace un ejercicio aquí de poder identificar cuáles son los caps, pero todavía hay retos importantes como la identificación de los proyectos que pueden entrar en offsetting, y la segunda es el tema de sanciones, que no está implícito aquí. No hay una sanción directa, hay una suerte de sanción indirecta acumulada, digamos, por incumplimiento, pero un sistema de comercio sin una sanción directa es complicado. Fuera de eso, sí quiero reconocer el tremendo esfuerzo de distintos actores de poder avanzar en este instrumento, y creo que va a ser, si lo identificamos de manera adecuada o lo manejamos de manera adecuada dentro de los límites necesarios de emisiones o la línea de emisión del tiempo para poder ampliar la ambición de la NDC y estar dentro de un presupuesto de carbono, puede ser un instrumento de muchísima utilidad. Sobre el anuncio del Senado de la República, me perdonarás, pero yo no escuché un anuncio de esa naturaleza. Lo que yo he escuchado de parte del Senado de la República y la Cámara de Diputados es que hay un reconocimiento de la emergencia climática. Incluso hubo un punto de acuerdo de parte de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático del Senado de la República hace como un mes, un poquito, o más o menos, reconociendo la emergencia climática en el país, y ambas comisiones, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República, han mostrado un interés muy genuino en no solamente dialogar, sino en entender el problema y adecuar la legislación necesaria desde su competencia para poder atender la emergencia climática. Yo creo que podrán jugar un papel aún más relevante, pero sí los veo con un rol importante y un interés genuino y honesto en el tema de cambio climático a ambas cámaras. Y yo creo que los esfuerzos, esto deberá de complementarse con el esfuerzo del gobierno federal por poder armonizar la política climática en términos más amplios y poder atender la emergencia climática en este momento. Gracias, gracias de nuevo por las preguntas muy interesantes. Empezando por la del fondo allá, solamente decir que el primer presidente que nuestro presidente electo Fernández fue a visitar fue justamente a López Obrador. Vino acá hace unos días. Yo no sé qué va a surgir de eso, si va a haber posibilidades de colaboración en estas temáticas, no lo sé. Me quiero referir a los dos comentarios que hicieron en particular a mis intervenciones. Quiero aclarar algo o decirlo de otra manera mejor, si puedo. Cuando hablé de la transformación del sector transporte específicamente, yo lo que estoy diciendo ahí es que la transformación de ese sector tiene que ser una transformación integral, una transformación que convierta un sector de transporte de personas y mercaderías en un sistema de movilidad sustentable, donde la prioridad sean las personas que viven en espacios urbanos, donde la prioridad sea el cambio modal. Lo que uno quiere es
o lo que uno intenta decir es, antes de reemplazar los vehículos, fíjate cómo podés sacarlos de circulación. Y a los que quedan, entonces sí, reemplazarlos por los vehículos eléctricos. Esa es un poco la idea, si se quiere, en una suerte de orden de prioridades a la hora de vislumbrar un sistema de movilidad diferente. Y en esa transformación, por supuesto, y lo mencioné antes, está la problemática mencioné accidentes, mencioné calidad de aire, mencioné ruidos, etc. Así que, y por último, para referirme al comentario, yo quiero ser claro con esto. Yo estaba a punto de pedirle una playera a Jorge que diga 1.5 y yo abajo le iba a agregar 1.5, pero no solamente. Lo que quiero decir, y muy brevemente lo digo, es que las problemáticas y las causas del cambio climático son las mismas causas de otra cantidad de desastres ambientales, inequidades sociales que se dan a niveles locales que son mucho más fáciles de invisibilizar. Nadie sabe en México los problemas que tenemos con el riachuelo en Buenos Aires, que afecta la calidad de 5 millones de personas. No lo saben acá, pero afecta la calidad de vida de 5 millones de personas, la salud de 5 millones de personas. Las causas de esa problemática de desastre ambiental y social o socioambiental, como lo quieran decir, son las mismas causas que causan el cambio climático. Por eso digo que es parte de o debería ser parte de una mirada más integral, ¿no? Y de nuevo, pongamos en orden un montón de cosas y el cambio climático se pondrá en orden a la par. Gracias. Yeah, thank you, Jorge, thank you, Gabriel, for all the insights, and thank you to the audience for the great questions. I think we had a good overview on the Brown to Green report and what's in there on the countries, and thank you also for the insights on the opportunities to ramp up the ambitions and the implementation of climate action in Mexico and Argentina. We have started with Jorge on very technical issues such as the distribution of energy generation and also the public policy on transportations and the review of the climate change law in Mexico. And then the discussion moved a little bit, stimulated by you, Gabriel, a little bit on the narratives and the social dimension, which I think is really, really important also to keep in the back of our minds to push also the technology questions. So thanks to all of you for listening, and I think Mariana's already in her and want to take over now. Thank you.